Hola, qué bueno volver a encontrarnos a través de este medio y retomar nuestros videos como lo veníamos haciendo porque como se dice coloquialmente, mejor tarde que nunca. O como dicen en otras latitudes, better later than never, mejor tarde que nunca. Entonces vamos a ocuparnos en este video de resolver la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los presupuestos procesales? Y antes de dar respuesta a esa pregunta, pues conviene saber qué son los presupuestos procesales. Tradicionalmente, la doctrina nacional e internacional, dentro de la cual se destacan nombres como los del maestro Hernando Davis Echandía, el maestro Parra Quijano, el profesor Hernán Fabio López Blanco y muchos otros más, pues nos han tratado de explicar que los presupuestos procesales sencillamente son aquellas condiciones o aquellos requisitos, si se quiere, que se tienen que cumplir para que la relación jurídico-procesal, es decir, para que la relación que existe entre el actor, quien acude a la administración de justicia, y el Estado, a través de los jueces, a través del órgano jurisdiccional, esos presupuestos procesales son esas condiciones que se necesitan para que esa relación jurídico-procesal nazca, se desenvuelva o se desarrolle y culmine o termine con un pronunciamiento de fondo o con una sentencia. Dentro de esta noción, de pronto despierta interés el concepto de la relación jurídico-procesal que se mencionó. La relación jurídico-procesal es aquella que existe entre el actor y el Estado, que surge de dos derechos que en otros videos ya habíamos explicado, que son el derecho de acción y el derecho de contradicción. Esa relación jurídico-procesal tiene dos momentos. Se dice que la relación jurídico-procesal se constituye con la notificación a la parte demandada del auto admisorio de la demanda en su contra. Ese es el momento de la constitución de la relación jurídico-procesal, ese momento a partir del cual se entera esa parte demandada que está siendo demandada en ese trámite. Y esa relación jurídico-procesal se va a perfeccionar cuando esa parte demandada o cuando ese sujeto que integra la parte demandada, a través de su derecho de contradicción, procede a dar contestación a esa demanda, es decir, a pronunciarse sobre todos y cada uno de los hechos de la demanda o la causa petendi de esa demanda, haciendo un pronunciamiento expreso de cuáles niega, por qué los niega, haciendo solicitudes o aportaciones de prueba, etc. Entonces, si los presupuestos procesales son esas condiciones o requisitos que se tienen que verificar o cumplir para que la relación jurídico-procesal, esa que existe entre actor y Estado, nazca, se desenvuelva y culmine con una decisión de fondo o una sentencia, si eso es lo que debe entenderse por presupuestos procesales, ¿cuáles son ahora sí los presupuestos procesales? ¿Cuáles son? Los presupuestos procesales podríamos enunciar en primer término serían, primero, la competencia. Segundo, la capacidad para ser parte en el proceso. Tercero, la capacidad para comparecer al proceso. Cuarto, la demanda en forma. Y por último, quinto, la no caducidad de la acción. Antes de hacer una breve explicación acerca de cada uno de estos presupuestos procesales, también es conveniente mencionar que le corresponde al juez la verificación o el cumplimiento de esos presupuestos procesales aún de oficio, a tal punto que
en algunos casos, el juez podría inadmitir la demanda del demandante si no se verifica el cumplimiento de uno de sus presupuestos procesales. En otros casos, podríamos ver que el juez podría ir más allá y podría de oficio rechazar esa demanda por falta del presupuesto procesal. Por ejemplo, si el presupuesto procesal que faltó fue el de no caducidad de la acción, por no haberse presentado la demanda en los tiempos que establece la ley, el juez puede ordenar que se rechace esa demanda y que se devuelva la demanda junto con los anexos al demandante. En otros casos, si el demandante, por ejemplo, le dirigió mejor la demanda a un juez en quien no se conjugaban los factores que determinan competencia y en aplicación de factor territorial debiendo ser presentada la demanda en Bogotá lo fue en la ciudad de Cali, pues ese juez que no es competente territorialmente podría rechazar esa demanda y ordenar de oficio el envío de la misma al juez de Bogotá, que es el competente. Pero no le corresponde solamente al juez la verificación del cumplimiento de los presupuestos procesales, también le corresponde a las partes en su momento exigir que se dé aplicación a los mismos. Para el caso de la parte demandada, si el juez por inobservancia ordenó tramitar esa demanda o admitió esa demanda, pues ahora, luego de notificado, luego de enterado el demandado de la existencia de esa demanda, ¿qué podría hacer luego de notificado el auto admisorio? Podría, en ejercicio de su derecho de contradicción y aplicando el artículo 100 del Código General del Proceso, pues podría presentar o proponer excepciones previas o de impedimentos procesales. Podría decirle, por ejemplo, al juez: señor juez, usted es juez civil municipal, este asunto es de mayor cuantía, en aplicación de factor objetivo por la cuantía, es a juez civil de circuito a quien corresponde, luego propone la excepción previa de falta de competencia. Esto entonces para decir que no es solamente al juez al que le corresponde la verificación del cumplimiento de los presupuestos procesales, también le corresponde exigir el cumplimiento de los mismos, según sea el caso, pues a las partes. Ahora sí, hagamos una breve explicación o mención de cada presupuesto procesal. En primer lugar, la competencia. Pues en otros videos ya hemos explicado que la competencia es uno de los límites que tiene la jurisdicción, en virtud del cual se establece cuál de los diferentes funcionarios judiciales es el llamado a conocer de un determinado asunto. Y esto, recordando, se establece en aplicación de unos conceptos que son los factores que determinan la competencia, en donde en su momento hablábamos de un factor subjetivo, un factor objetivo, un factor territorial, un factor funcional, un factor de conexión, etc. Entonces, el primer presupuesto procesal que se tiene que cumplir para que ese juez a quien acudimos pueda dictar la sentencia es que él verifique su competencia. Segundo presupuesto procesal. El segundo presupuesto procesal es la capacidad para ser parte en el proceso. El artículo 53 del Código General del Proceso nos explica muy bien que quienes tienen capacidad para comparecer al proceso son todas las personas naturales, todas las personas jurídicas, los patrimonios autónomos, el concebido o el que está por nacer para la defensa de sus derechos y las demás que determine la ley. Así nos lo enuncia el artículo 53. Pero, ¿qué podríamos decir acerca de qué es la capacidad para ser parte en el proceso? Pues la capacidad para ser parte es una aptitud, como lo explica el maestro Davis Echandía, es una aptitud para asumir la calidad de parte o ser sujeto en la relación procesal, para ser parte demandante, para ser parte demandada. Y esto, según la norma que citamos hace un momento, implica entonces que una persona natural, es decir, cualquier individuo de la especie humana, cualquiera que sea su sexo, edad o estirpe o condición, podría acudir a la jurisdicción para presentar una demanda o para que en contra de ella se presente una demanda. O sea, toda persona natural
puede asumir la calidad de parte en el proceso. ¿Qué pasa cuando ya no hablamos de personas naturales, sino hablamos de personas jurídicas? Es decir, como aquellos entes o aquellas ficciones legales susceptibles de derechos y obligaciones. Pasa igual. Sea que se trate de una persona jurídica de derecho público o sea que se trate de una persona jurídica de derecho privado, estas pueden ser demandantes en un proceso o pueden ser demandadas en un proceso. Por esa razón podría aparecer la fundación, la asociación, la corporación, o podría aparecer la nación, el departamento, el municipio, etcétera, asumiendo ese rol de demandante o demandado. Pero además de las personas naturales, además de las personas jurídicas, pues también están los patrimonios autónomos que pueden ser parte en un proceso. Entendidos esos patrimonios autónomos como conjuntos de bienes afectos a una determinada situación jurídica que pueden tener a uno o a varios titulares que lo representen. Y es por eso que en un proceso podría demandar o ser demandado la sucesión del fallecido, la herencia yacente, la curaduría de bienes del ausente, la sociedad conyugal disuelta, la fiducia, la comunidad, entre otros. Entonces, esa mención de quiénes pueden ser parte en un proceso la encontramos en el artículo 53 del Código General del Proceso. El otro presupuesto procesal, es decir, el tercero, sería el de la capacidad para comparecer al proceso. Este presupuesto lo encontramos en el artículo 54 del Código General del Proceso, en donde nos dicen, o de donde se infiere mejor, que la capacidad para comparecer al proceso sería aquella aptitud para ser parte en el proceso y poder realizar actos válidos en el proceso. Este presupuesto procesal casi que nos señala o nos precisa cómo debe actuar quien va a ser parte. Es decir, si se trata de una persona natural capaz, como una persona mayor de edad, uno diría puede actuar por sí misma. Si se trata en cambio de una persona que no es mayor de edad, que se trata de un menor de edad, pues no puede actuar por sí mismo, tendría que hacerlo a través de sus representantes legales, que en primer término serían sus padres, o aquella otra persona que por virtud de decisión judicial haya sido investida como representante legal de ese menor por un juez de familia. Cuando se trate de personas jurídicas, entonces tendríamos que esas personas jurídicas, para poder actuar en el proceso, tienen que hacerlo a través de alguien, no de cualquier persona. Si se trata de una fundación, pues a través de su gerente o su representante legal. Si se trata, por ejemplo, de una entidad de derecho público como el municipio, pues es el alcalde del municipio quien debe representar legalmente al municipio. Si se trata de un departamento, sería el gobernador el llamado a ejercer esa representación legal de ese departamento. Si hablamos de los patrimonios autónomos, entonces a la sucesión la representarían un proceso pues los herederos en primer término, a la herencia yacente el curador designado por el juez, a la liquidación obligatoria el liquidador, a la curaduría de bienes del ausente pues el curador de bienes del ausente, a la sociedad conyugal disuelta los cónyuges, a la fiducia la representarían el proceso o el administrador fiduciario o en algunos casos el propietario fiduciario, etc. Esto entonces nos indica quién es el que debe actuar por esa entidad o por esa representación para que lo que se realice en el proceso sea considerado válido. Un ejemplo bien sencillo, si una propiedad horizontal como un conjunto residencial va a tener que demandar el cobro de unas cuotas de administración adeudadas, pues no podría ser ningún miembro del comité de convivencia del conjunto, ni podría ser tampoco la persona que más asiste a las asambleas de copropietarios la que ejerza la representación legal de esa copropiedad, porque por virtud de la ley 675 del 2001,
solamente el administrador de ese conjunto residencial o de esa propiedad horizontal podría ejercer válidamente la representación de ese conjunto para poder reclamar el pago de las cuotas adeudadas. Tendríamos acá el tercer presupuesto procesal. El tercer presupuesto procesal es el de tenemos la competencia, la capacidad para ser parte en el proceso, la capacidad para comparecer al proceso sería el cuarto. El cuarto presupuesto procesal sería el de la demanda en forma. ¿En qué consiste ese presupuesto procesal? La demanda, como se ha dicho en otros videos, es un acto procesal de carácter introductorio, es una manifestación de voluntad que hace aquí quien va a actuar como demandante, es decir, quien va a actuar ante la jurisdicción, que debe cumplir unos requisitos enunciados generalmente en el artículo 82 y otros del Código General del Proceso, pero que para estos efectos, según la jurisprudencia, tiene mayor incidencia el que en esa demanda, primero, si en ella se van a acumular pretensiones, es decir, si en ella se van a hacer varias solicitudes al juez, esas varias pretensiones respeten las reglas de acumulación de pretensiones que enuncia el artículo 88 del Código General del Proceso, es decir, que usted no vaya a acumular pretensiones que sean contradictorias. El ejemplo, que si a usted le incumplen un contrato, usted no puede en la misma demanda pedir en primer término o involucrar como primera pretensión que se resuelva el contrato y en segundo lugar pedir que se cumpla el contrato. O usted pide una cosa o pide la otra, pero no puede pedir las dos cosas porque son pretensiones que se excluyen entre sí. Este presupuesto procesal de la demanda en forma también se cumple cuando el objeto del litigio va a ser, por ejemplo, un bien mueble. La ley va a exigir que usted identifique ese bien por su peso, cantidad, calidad. Si se trata de un bien inmueble, en cambio, va a tener que identificar debidamente ese bien por su ubicación, nomenclatura, linderos, denominación del predio si está ubicado en área rural, etc. Usted tiene que cumplir con ese presupuesto de la debida identificación del bien que va a ser objeto luego del litigio. Y ya por último, como quinto presupuesto procesal, pues tenemos el referido a la no caducidad de la acción. ¿Qué es lo que exige este presupuesto procesal? Que esa acción que usted va a ejercer ante el juez sea presentada en los tiempos o en los términos que la ley exige para el efecto. Es decir, si usted, por ejemplo, va a impugnar la designación de una decisión o de una asamblea general de socios o de una junta directiva, usted no lo puede hacer en cualquier tiempo. El artículo 382 del Código General del Proceso le establece un término de caducidad de 2 meses. Usted tiene que presentar esa demanda dentro de ese lapso de los 2 meses, luego del registro de la decisión, para poder pedirle al juez civil que se impugna o que no se permita la aplicación de esa decisión. Por ejemplo, si usted va a reclamar una responsabilidad patrimonial del Estado a través del medio de reparación directa, en términos generales hay un término de caducidad de 2 años para que usted ejerza esa acción. ¿Qué pasa si tosudamente no se da cumplimiento a esos términos de caducidad? Pues ya sabemos que la caducidad de la acción es una sanción procesal que impide la existencia del proceso por el no ejercicio oportuno de la acción. A tal punto que si se llega a presentar la demanda sabiendo que el término de caducidad está vencido, lo primero que va a pasar es que el juez rechace de plano esa demanda por caducidad de la acción. Pero si por inobservancia el juez no rechazó de plano esa demanda, es perfectamente posible que luego de tramitado el proceso, aún en la sentencia, el juez de oficio decrete esa caducidad de la acción. De modo que ese término de caducidad no es un término susceptible de cambio alguno ni modificación alguno por el mero transcurso del tiempo. Así tenemos entonces que
para que se dicte una decisión de fondo, para que se dicte una sentencia, vamos a tener que cumplir estos presupuestos procesales, que ya dijimos son revisables de oficio por el juez, pero que también implican la carga procesal de las partes de exigir el cumplimiento de los mismos. En otro video nos ocuparemos de precisar cuáles son ahora los requisitos que se tendrán que cumplir para que, además de obtener una decisión de fondo, esa decisión que busquemos sea una decisión favorable a nuestros intereses. Nuevamente, entonces, reiterar la alegría, la satisfacción de poder volver a actualizar el canal y de poder encontrarnos a través de este medio, y con el anhelo de abordar el próximo tema. Hasta entonces.